En las sombras de Londres se ocultan secretos que el tiempo pretende enterrar, pero no sin antes dejar señales misteriosas para los ojos atentos. ¿Te has preguntado qué verdades permanecen ocultas tras un simple sobre? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquella mañana londinense se presentó envuelta en un manto de niebla espesa y melancólica, como si el propio cielo conspirase para envolver la ciudad en un silencio casi reverencial. La chimenea chisporroteaba tenuemente en nuestro modesto salón de Baker Street, proyectando sombras oscilantes que jugaban con el humo azul de mi pipa. Era uno de esos días en que la quietud parece prolongarse hasta hacerse casi insoportable, y en tales circunstancias, la rutina puede quebrarse con el más leve susurro. Fue en ese instante cuando el delicado sonido del timbre nos sorprendió. Aquel repique corto y firme rompió la quietud como una llave que abre una puerta olvidada. Al abrir, encontré a un mensajero con el semblante grave, quien me entregó un sobre de papel vasto y olor peculiar. El aroma era sutil pero inconfundible, una mezcla de incienso y especias, recuerdos de lugares lejanos que evocaban paisajes desérticos y mercados exóticos. Apenas cerré la puerta, mis ojos se posaron en el sobre. No había remitente, solo un sello con un dibujo que captó mi atención. Una palmera atravesada por un alfiler dorado, un símbolo tan extraño como inquietante. En un instante, mi mente conectó aquel símbolo con viejos relatos de antiguos viajeros y secretos ocultos en tierras remotas. Sentí que algo trascendental había comenzado a desarrollarse ante nosotros. Con la carta en mano, me dirigí a la salita donde Holmes reposaba entre sus libros. La expresión de mi viejo amigo era, como siempre, un enigma en sí misma. Sus ojos, profundos y observadores, parecían medir cada sombra que danzaba a nuestro alrededor. Sin mediar palabra, inicié la lectura, ajeno aún a la perturbación que aquel mensaje iba a despertar. El aire en la habitación se espesó, y supe que aquella misiva no era una simple correspondencia. Era el preludio de un misterio que nos arrastraría más allá de las brumas de Londres y hacia las arenas de un pasado aún por desvelar. Mientras desdoblaba cuidadosamente la carta, mi mirada se detuvo en la caligrafía que, aunque elegante, revelaba una tensión apenas disimulada en cada trazo. Las palabras estaban fechadas en el Cairo, un lugar tan distante y enigmático para nosotros como el más remoto de los confines terrestres. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue la firma, Charles Etheridge. Recordé al comerciante con cierta nostalgia, un hombre que creía perdido para siempre bajo las arenas de Alejandría, víctima de un naufragio y desaparición misteriosa. ¿Cómo podía entonces llegarme esta carta, escrita con una mano que parecía la suya, pero que en esencia escondía un enigma? Examiné con mayor detalle el sello que cerraba la carta. Una imagen que evocaba el oasis y la supervivencia, representada por la palmera atravesada por un alfiler dorado, símbolo de protección o quizá advertencia. Aquella insignia me pareció un mensaje cifrado, una señal destinada a captar nuestra atención, a convocarnos más allá de la lógica y la razón. Al mostrar la carta a Holmes, noté un fugaz parpadeo de emoción en sus ojos, un destello que rara vez se permitía en presencia ajena. Su mente, siempre alerta, empezó a hilvanar con precisión los posibles significados y contradicciones de aquella misiva. Fue en ese instante cuando comprendí que estábamos ante una comunicación que superaba lo ordinario, y que la muerte de Etheridge podría no ser lo que parecía. Así, con la carta extendida entre nosotros, comenzó una nueva búsqueda, marcada por la certeza de que los muertos a veces escriben con tinta invisible y susurros que solo los más perspicaces pueden descifrar. No pude evitar que mi atención se centrara en el extraño dibujo que adornaba el reverso del sobre.
Allí, trazada con mano segura pero enigmática, se encontraba la figura de una palmera, atravesada por un alfiler dorado. El contraste entre la suavidad natural del árbol y la frialdad metálica del alfiler suscitó en mí un sentimiento ambivalente. ¿Era acaso un emblema de esperanza traspasada o un augurio velado de fatalidad? La palmera, símbolo ancestral de vida y resguardo en medio de las inclemencias del desierto, evocaba las tierras cálidas y lejanas de Egipto, tierras que Étherich había conocido bien en sus viajes comerciales. Pero el alfiler, pequeño y afilado, sugería una punzada, una amenaza o un signo de advertencia cuidadosamente codificado. Al contemplar aquel enigma visual, recordé las sociedades secretas y sus signos, velados para los ojos profanos. ¿Sería aquella imagen un mensaje dirigido exclusivamente a quienes sabían leer más allá de lo evidente? Holmes, con su inconfundible agudeza, había mencionado en alguna ocasión que las pistas más reveladoras no siempre se encuentran en palabras, sino en símbolos que despiertan la intuición. Aquel símbolo no podía ser casualidad. Lo que comenzaba como una simple carta adquiría así la dimensión de un misterio profundo, un acertijo que nos invitaba a desentrañar la verdad oculta tras la superficie de lo visible, mientras el velo del silencio aún nos envolvía. Regresamos a Baker Street, el refugio habitual donde Holmes desplegaba su incomparable talento deductivo. Tras escuchar atentamente la lectura de la carta, permaneció en un silencio tan profundo que parecía meditar en las cavernas ocultas del tiempo y la lógica. Finalmente, con su voz mesurada y precisa, señaló una anomalía que escapaba al ojo común. La fecha del matasellos, colocada en el Cairo, no concordaba con el movimiento regular de la correspondencia. Una discrepancia minúscula pero reveladora, una sombra temporal que delataba la artimaña del remitente. «Watson», dijo Holmes, mirando el sobre con una intensidad casi filosófica, «el tiempo es nuestro más cruel adversario y también nuestro más fiel aliado. Este matasellos, colocado con tanto cuidado, revela una contradicción que ningún error casual podría explicar. Algo, o alguien, ha querido construir una ilusión temporal para engañarnos. Su deducción no solo abordaba la física del tiempo, sino la intención detrás de aquella falsedad, el deseo de manipular percepciones, de crear una narrativa que pudiera sostenerse solo en la ignorancia o en la confianza ciega. Lo improbable, añadió con tono reflexivo, no siempre es imposible. Solo indica que nuestra comprensión aún es insuficiente. Esta carta nos lleva a un umbral donde la realidad se diluye y la verdad se presenta disfrazada. Debemos avanzar con cautela, pues en ese umbral habitan los engaños más sofisticados. El aire se cargó de expectación y comprendí que el juego de sombras acababa de intensificarse, abriendo la puerta a interrogantes que solo Holmes podría desvelar. En uno de esos momentos que solo Holmes podía crear, lanzó una hipótesis tan inquietante como plausible. «Imagina, Watson», comenzó con aquella mezcla de certeza y enigma que tanto le caracterizaba, «que la carta no proviene del hombre muerto, sino de una sombra que lo sustituye, que pretende hacer creer a todos que Étherich ha regresado del abismo». Sus palabras suspendieron el tiempo en la habitación. La idea de que alguien quisiera simular la reaparición de un muerto tenía ribetes de locura, pero en el universo de Holmes, lo extraordinario frecuentemente encontraba asiento en la verdad. «Quizá», prosiguió, «el emisor de esta carta busca sembrar miedo o confusión, manipular la percepción pública y privada para sus propios fines. No se trata solo de un fraude, sino de un acto deliberado de teatro oscuro, un eco que atraviesa continentes para resonar en nuestro pequeño mundo londinense». Le pregunté si tal espectro podía tener motivos para engañarnos tan elaboradamente. Holmes, con una expresión que combinaba tristeza y severidad, afirmó que a veces el peor enemigo
es aquel que no teme a la muerte, sino que juega con ella como un titiritero con sus marionetas. En este tablero, Watson, sentenció, la sombra es tan temible como la luz, y en ocasiones más real. La atmósfera en la sala adquirió un aire de inquietud palpable, presagio de revelaciones que iban más allá de lo tangible. Mientras yo aún meditaba sobre la naturaleza intangible de aquella sombra, Holmes volvió su atención hacia el papel mismo, no con la mirada, sino con la sensibilidad casi táctil de su mente. Watson, murmuró, la tinta no es solo un vehículo de palabras, sino un vehículo de historia. Aquí se encuentra el primer vestigio real que nos conduce hacia la verdad. Con un pequeño frasco de revelador químico, examinó con cuidado la carta. Pronto detectó un rastro imperceptible para un ojo común, el leve aroma y restos de mirra, una resina utilizada en rituales funerarios egipcios para preservar y proteger. No estamos ante un simple engaño, sino ante un mensaje cargado de simbolismo y advertencia. Esta tinta nos habla de muerte y resurrección, de secretos protegidos por tradiciones milenarias. Holmes parecía sumergido en un silencio que comunicaba más que cualquier palabra. Comprendí que la carta llevaba consigo no solo un mensaje cifrado, sino también una carga emocional y cultural profunda. Quienquiera que haya escrito esto, añadió, domina tanto la pluma como el arte del simbolismo. Debemos estar preparados para que la verdad no solo se revele en la luz, sino también en las sombras de lo no dicho. Mientras él hablaba, el misterio cobraba forma ante nosotros, tan palpable como el olor persistente de aquella tinta extranjera que impregnaba el papel y nuestras mentes. Holmes y yo nos presentamos en la modesta morada de la señora Etheridge, cuya presencia se nos mostró tan enigmática como la misma carta que nos había traído hasta allí. Vestía con una sobriedad que rozaba la indiferencia, ajena al duelo que cabría esperar tras la pérdida de un esposo. La mujer, de porte sereno pero mirada firme, afirmó sin vacilaciones que Charles Etheridge había fallecido tiempo atrás en Alejandría, enterrado bajo el abrasador sol del desierto. Su relato, exento de florituras y adornos, destilaba la gravedad de quien conoce el peso de la ausencia. No obstante, esa aparente resolución no disipaba del todo la impresión de que algo quedaba oculto bajo la superficie. Holmes observaba cada gesto, cada pausa, con la minuciosidad de un cirujano, mientras yo anotaba en mi memoria detalles que otros hubieran pasado por alto. Fue entonces cuando la dama, sin demostrar lágrimas ni quebranto, deslizó que la muerte de Etheridge no había sido una sorpresa, sino una liberación, una verdad amarga que algunos preferían ignorar. Sus palabras, aunque medidas, contenían un matiz que nos impulsaba a sospechar que la historia aún no había concluido. La sombra de un secreto parecía acechar entre sus silencios, un secreto que esperaba ser revelado a su debido tiempo. La escena quedó suspendida en un aire de expectación, y no pude evitar preguntarme qué pasajes oscuros ocultaba la señora Etheridge tras su inexpresiva fachada. La señora Etheridge continuó relatando los acontecimientos que rodearon la desaparición de su esposo, pero su narración oscilaba entre la precisión de fechas y lugares y la vaguedad de detalles imprescindibles. Describió con exactitud el naufragio ocurrido en las costas de Alejandría, pero carecía de pruebas tangibles. No existía cuerpo ni certificado oficial que confirmase el fatal desenlace. Esta ausencia material parecía un vacío inquietante, como si la realidad se negara a afirmar con certeza la muerte de Etheridge. Holmes frunció el ceño en un gesto que reflejaba una mezcla de duda y fascinación. Para él, la certeza no provenía únicamente de la evidencia palpable, sino de la coherencia de los indicios y la lógica deductiva. El relato de la viuda dejaba más preguntas que respuestas. ¿Acaso la desaparición era un disfraz para un propósito más complejo? ¿O sería el resultado de una tragedia auténtica
empañada por la ausencia de pruebas concretas. Mientras la escuchábamos, sentí que el enigma se hacía más profundo y que la verdad aguardaba oculta, paciente, en las sombras del pasado. La conversación se interrumpió con un silencio pesado, que prometía no ser el último en aquella investigación. Al ingresar al estudio donde Etheridge había pasado sus últimos días, Holmes captó un aroma inusual que flotaba en el aire. Una mezcla embriagadora de clavo y cardamomo, aromas exóticos que parecían más propios de los bazares orientales que de una residencia londinense. La presencia persistente de esas especias contradecía las costumbres de la época y el rigor del invierno inglés. Holmes, con su característica perspicacia, atribuyó aquel perfume a restos recientes, un vestigio que, según sus deducciones, no podía haber llegado por casualidad. Para él, el aroma no solo era un indicio físico, sino un velo que escondía más de lo que mostraba, una pista olfativa que conectaba el presente con los misterios de tierras lejanas. Esta revelación añadió un nuevo matiz al caso. Etheridge no había abandonado completamente sus vínculos con el Cairo y sus secretos. Quizá algo de aquello aún latía, invisible para la mayoría, pero palpable para el ojo entrenado de Holmes. Aquella constatación llenó la estancia de un aire casi tangible de expectación, dejando entrever que cada detalle, por pequeño que fuera, tenía su razón de ser en este complejo enigma. Holmes dispuso junto a mí varias cartas y documentos antiguos escritos por Etheridge, buscando en ellos una comparación minuciosa con la reciente misiva que nos había llegado. Sus ojos, acostumbrados a descubrir las mínimas variaciones, detectaron una leve desviación en la inclinación de la caligrafía, sutil pero constante. Esta imprecisión, lejos de ser un descuido, revelaba un intento deliberado de imitación, un acto de falsificación meticulosa que, sin embargo, no conseguía alcanzar la perfección de la mano original. Holmes, con voz grave y pausada, explicó que tal vacilación podría indicar que el escribiente no era el propio Etheridge, sino alguien con conocimientos detallados, quizá un cómplice o un adversario. Para él, la escritura era como una huella digital del alma, imposible de replicar íntegramente. Así, aquella caligrafía dudosa se convertía en un velo, una máscara tras la cual se ocultaba una verdad que esperaba ser desvelada. Este descubrimiento introdujo una nueva capa de complejidad. No solo se trataba de un mensaje, sino de un engaño orquestado con precisión, destinado a sembrar confusión y proteger secretos aún más profundos. El silencio entre nosotros fue testigo de la gravedad de esta constatación, y supe que el laberinto en que nos adentrábamos se hacía cada vez más intrincado. Al examinar con más detenimiento la solapa del sobre, Holmes empleó una lupa especial, revelando bajo la luz tenue unas partículas rojizas, finas y terrosas. Con su habitual sagacidad, identificó aquellas partículas como un polvo característico de los mercados de especias egipcios, particularmente de regiones cercanas al Nilo. Tal hallazgo resultaba extraordinario por su rareza en suelo londinense, y para Holmes no era sino otro eslabón en la cadena de pistas que enlazaban a Etheridge con secretos aún ocultos. No se trataba únicamente de rastros materiales, sino de una conexión simbólica entre dos mundos distantes. La presencia de aquel polvo era un recordatorio palpable de que la carta y su mensaje procedían de una realidad compleja, tejida con hilos invisibles de comercio, misterio y quizás traición. Holmes reflexionó en voz baja sobre cómo los objetos más diminutos podían portar el peso de una historia entera. Además, este polvo parecía ser un sello inadvertido, una marca indeleble que ligaba el pasado al presente, a pesar de las distancias y el tiempo. El enigma se hacía tangible y a la vez más inescrutable. Sabía que, para desentrañar esta madeja, era imprescindible seguir el rastro hasta su fuente última, consciente de que cada paso nos acercaba más al corazón oscuro del misterio.
Mientras caminábamos por Regent's Park, entre el murmullo discreto de las hojas y la tenue luz del atardecer, Holmes meditaba en voz alta sobre las paradojas que había descubierto. Cuando los hechos se enfrentan a la lógica, Watson, reflexionó, no debemos apresurarnos a descartar lo improbable. A veces, la lógica misma es un instrumento imperfecto, un lente que requiere ser reajustado para revelar la verdad. Me recordó que lo imposible no era sino aquello que aún no habíamos comprendido del todo, y que la mente humana debía estar abierta a aceptar la complejidad y las contradicciones que el mundo nos presenta. Ambos permanecimos en silencio, absorbidos por el peso de aquellas palabras, conscientes de que nos adentrábamos en un terreno donde la certeza era escasa y la sospecha constante. Holmes añadió que sólo a través de la paciencia, la observación meticulosa y la apertura a nuevas interpretaciones podríamos aspirar a desentrañar el misterio que nos rodeaba. Así, mientras las sombras se alargaban sobre los caminos de Londres, sentí que estábamos en la antesala de una revelación que trastocaría todo lo que hasta entonces habíamos dado por sentado. Holmes y yo nos encaminamos hacia el corazón de Piccadilly, donde se encontraba la tienda del anticuario que había sido socio de Etheridge. El hombre, de modales refinados y semblante reservado, parecía refugiarse tras una fachada de devoción por los objetos que atesoraba, como si éstos pudieran guardar secretos que él mismo no se atrevía a confesar. Al presentarnos, su mirada calculadora buscó medir nuestras intenciones. Con tono cuidadoso, indagamos acerca de su relación con Etheridge, quien había sido más que un simple compañero de negocios. Sus respuestas, aunque formales, se vieron marcadas por leves vacilaciones y evasiones sutiles, como si el peso de alguna verdad incómoda le pesara sobre los hombros. Holmes, atento a cada inflexión y silencio, planteó preguntas que lo obligaron a revelar fragmentos de una historia fragmentada. Entre objetos polvorientos y manuscritos olvidados, surgieron indicios de disputas no resueltas, de secretos empresariales que trascendían el simple comercio y rozaban lo clandestino. El anticuario mencionó la existencia de un acuerdo con Etheridge que involucraba objetos provenientes de El Cairo, pero evitó dar detalles, con la excusa de preservar el honor de un difunto. Sin embargo, su expresión denotaba miedo y cierta culpa velada, que no pasó desapercibida para Holmes. Cuando intentamos profundizar en las razones de la desaparición de Etheridge, el anticuario se mostró esquivo, pero un destello de inquietud cruzó su rostro, como si temiera que la verdad pudiera desvelarse por completo. Fue entonces cuando Holmes esbozó una hipótesis que, lejos de tranquilizarnos, sembró una sombra de incertidumbre mucho más profunda. Nuestra siguiente visita nos condujo a una capilla poco concurrida, donde un misionero caído en desgracia esperaba, como resignado a su propio juicio. La atmósfera que lo rodeaba parecía teñida por la culpa y la amargura, reflejadas en cada palabra que pronunció sobre la caída y desaparición de Etheridge. Su relato era un torbellino de confesiones entrecortadas, donde la devoción y el arrepentimiento se mezclaban con la frustración de quien sabe demasiado y nada puede cambiar. Afirmó haber sido testigo de sucesos que otros preferirían olvidar, pero que para él quedaron grabados como cicatrices imborrables. El misionero habló de disputas religiosas y de secretos que traspasaban el mero comercio, involucrando doctrinas prohibidas y antiguas reliquias. Con un tono melancólico, admitió que sus propios pecados y fallos le habían llevado a una posición de aislamiento, y que Etheridge había sido tanto un aliado como una víctima de aquellos tiempos oscuros. Sus palabras, cargadas de una sinceridad dolorosa, dejaron en evidencia una red de intrigas que iba más allá de lo material y alcanzaba las fibras mismas de la fe y la traición. Holmes escuchaba con atención, midiendo la veracidad oculta entre la desesperación y la esperanza.
Cuando intentamos discernir detalles concretos, el misionero se mostró evasivo, atrapado entre su conciencia y el miedo a las consecuencias. Sin embargo, una revelación inesperada surgió, complicando aún más la ya turbia imagen que teníamos de la vida y muerte de Etheridge. Finalmente, nos enfrentamos al orientalista, un erudito de modales altivos y mirada penetrante, cuya presencia imponía tanto respeto como cierto recelo. Sus palabras, adornadas con referencias cultas y un aire de superioridad, parecían un juego elaborado donde verdad y manipulación se entrelazaban sin remedio. Holmes, con su habitual incisividad, desafió sus afirmaciones, desnudando contradicciones y sombras que el orientalista intentaba ocultar tras su retórica. La conversación se tornó un duelo de inteligencias, donde cada frase era una ficha movida con la precisión de un ajedrecista consumado. El erudito admitió conocer a Etheridge desde hacía años y reconoció que compartían intereses en manuscritos antiguos y secretos de Oriente, pero negó cualquier implicación en actividades ilícitas. No obstante, sus evasivas y el brillo esquivo en sus ojos sugerían una verdad mucho más compleja. Holmes señaló que en los relatos de sus tres interlocutores emergía un término común: Beit al-Sir, la casa del secreto, un lugar que, según ellos, encerraba la clave del misterio. El orientalista, aunque reticente, no pudo negar la importancia de aquel enclave en sus investigaciones. La tensión aumentó al percibir que cada uno de los hombres jugaba con piezas ocultas en un tablero invisible, y que la verdad, como siempre, residía en la intersección de sus medias verdades y mentiras. Mientras la conversación llegaba a un punto crítico, un gesto sutil del orientalista reveló que aún quedaban secretos por desvelar, pendientes de ser descubiertos. Al comparar con detenimiento los relatos que nos brindaron el anticuario, el misionero y el orientalista, Holmes puso de manifiesto una serie de pequeñas pero significativas incongruencias que a simple vista podrían pasar inadvertidas. Cada testimonio contenía detalles contradictorios sobre fechas, lugares e incluso sobre la naturaleza de la relación con Etheridge. «No olvides, Watson», me advirtió Holmes con su habitual aire de gravedad, «que el diablo se oculta en los detalles más nimios. A veces la verdad se disfraza de error, y solo un ojo entrenado puede discernir la mentira». Con su mente analítica, desgranó esas diferencias como quien deshila una madeja enredada, descubriendo patrones que apuntaban a una mentira oculta tras la fachada de sinceridad. Era claro que uno de ellos ocultaba algo más grave que simples omisiones, un secreto que temía ver la luz. Aquella revelación intensificó la sensación de que nos hallábamos ante una conspiración compleja, donde la realidad se había fragmentado para proteger intereses invisibles. Holmes insistió en que el camino hacia la verdad exigía no solo lógica, sino también un agudo sentido de la naturaleza humana, para saber cuándo una palabra oculta más que lo que revela. Mientras la tensión aumentaba, me percaté de que nos acercábamos a un punto de inflexión, donde la mentira más sutil podía desencadenar consecuencias imprevisibles. La búsqueda apenas comenzaba. Fue en aquel momento que Holmes, con expresión intensa, señaló un término recurrente que surgía en los tres relatos: Beit al-Sir, la casa del secreto. Cada uno, a su modo, aludía a aquel lugar misterioso como epicentro de los acontecimientos que habían llevado a la desaparición de Etheridge. «Este nombre, Watson», dijo Holmes, «no es mera coincidencia. En la investigación, una palabra así es una llave maestra que puede abrir puertas cerradas desde hace mucho tiempo». El orientalista, aunque reticente, admitió que Beit al-Sir era un enclave en el Cairo, conocido solo por unos pocos, donde se resguardaban documentos y artefactos de gran valor y significado oculto. Se trataba, según sus palabras, de un santuario de secretos, tanto arqueológicos como políticos. Holmes dedujo que el conocimiento o posesión de lo que se guardaba en Beit al-Sir
podía ser la verdadera razón detrás de las intrigas y traiciones que nos habían sido relatadas. Aquella palabra abría un camino nuevo en la pesquisa, un sendero donde la historia, el poder y el misterio se entrelazaban en un enigma profundo. Mientras la noción de esa casa del secreto se hacía más palpable, comprendí que nos adentrábamos en territorios donde la verdad estaba celosamente guardada y donde solo la audacia y la sagacidad podrían llevarnos al desenlace. Caminando junto a Holmes, reflexionaba sobre la naturaleza humana y cómo las verdades a medias y los secretos compartidos podían constituir, paradójicamente, la prisión más férrea para un hombre. No es la mentira en sí misma, observó Holmes con voz pausada, sino la red de lealtades y temores que la sostiene, lo que ata a las personas en un laberinto sin salida. Cada uno de nuestros interlocutores estaba atrapado en un juego de espejos, donde sus medias verdades servían tanto para protegerse como para proteger a otros, y donde la línea entre la culpa y la inocencia se desdibujaba peligrosamente. Sentí que, en ese delicado equilibrio, la clave no residía solo en descubrir la mentira, sino en comprender el entramado de emociones y convicciones que la mantenían viva. Holmes parecía compartir esa visión, pues su semblante denotaba una mezcla de comprensión y determinación. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir y que aquella red invisible nos ataba tanto a la verdad como al engaño. La noche se cernía sobre Londres, y con ella la certeza de que aquel enigma solo empezaba a revelar sus secretos más oscuros. Al posar mi vista sobre el símbolo estampado en la carta, un pequeño pero enigmático alfiler dorado atravesaba la figura de una palmera, despertando en mí una curiosidad que iba más allá de la simple ornamentación. Aquel emblema parecía encapsular un mensaje cifrado, un signo que exigía una interpretación más profunda. Holmes, al observarlo con la calma y concentración que le eran propias, reflexionó en voz baja acerca de la posible relación entre ese símbolo y antiguos métodos de codificación, usados por diversas sociedades secretas o agentes encubiertos. Para él, el alfiler no era un mero adorno, sino una llave que podía abrir pasajes ocultos en la carta. La simbología, Watson, murmuró, a menudo es la puerta silenciosa hacia la verdad. Este pequeño alfiler podría ser la pista que nos conduzca más allá de las palabras visibles. Mientras mis pensamientos se agitaban en torno a la naturaleza del signo, comprendí que aquel dibujo no era casual, sino un fragmento de un lenguaje secreto, esperando ser descifrado. La sombra del misterio comenzaba a proyectarse más allá de la tinta, y el abismo de lo oculto se abría ante nosotros, invitándonos a adentrarnos con cautela y atención. Holmes se entregó entonces a un examen minucioso de la carta, no solo en sus palabras, sino en la disposición y el espacio que las separaba. Su mirada escrutadora descubrió irregularidades sutiles en la estructura sintáctica, pausas y vacíos entre frases que escapaban a la simple estética y parecían un patrón deliberado. «Fíjate, Watson», indicó, «no solo el texto comunica, también lo hacen los espacios entre él. En círculos dedicados al espionaje, especialmente en el Imperio Otomano, se usaba esta técnica para transmitir mensajes cifrados invisibles a ojos no entrenados. Observando con atención, pude apreciar cómo ciertas palabras parecían aisladas, como para ser leídas en secuencia distinta, revelando una suerte de clave oculta entre líneas y espacios. Holmes estaba convencido de que esa carta contenía un doble mensaje, uno evidente y otro velado, reservado para quien supiera leer más allá del texto impreso. El arte del cifrado no reside solo en la complejidad de símbolos, sino en la simplicidad de lo invisible. Estos vacíos son los verdaderos portadores del mensaje secreto. La revelación de aquella técnica añadió una dimensión nueva y peligrosa al enigma, pues significaba que quienquiera que enviara la carta no solo dominaba la palabra,
sino el arte del engaño más sutil. El suspense se intensificaba, pues la pista invisible comenzaba a tomar forma y a señalar un destino incierto. Holmes, en uno de sus habituales momentos didácticos, se tomó la molestia de explicarme el trasfondo histórico de la técnica que acabábamos de descubrir. Me habló de una tradición antigua, aquella de los espías del Imperio Otomano, que utilizaban mensajes ocultos mediante espacios y marcas en documentos aparentemente inocuos. Estos agentes, comentó, debían transmitir información sensible sin levantar sospechas. Por ello, inventaron métodos ingeniosos que escapaban a la mirada superficial. No solo la tinta, sino la ausencia de ella, en forma de espacios, contenía la verdad. El conocimiento de aquella práctica histórica me impresionó por su ingenio y por la persistencia de las tradiciones secretas que habían viajado a través del tiempo hasta nuestra época. Holmes añadió que no era raro que esos métodos fueran heredados por grupos clandestinos o individuos que pretendían mantener oculta información de valor incalculable, como parecía ser el caso de nuestra carta. Esta revelación amplió el horizonte de la investigación, sugiriendo que el enigma en que nos hallábamos inmersos estaba conectado con un legado milenario de espionaje y secretos, haciendo la búsqueda no solo un acto de deducción, sino también un ejercicio en descifrar la historia oculta. El conocimiento del pasado se entrelazaba ahora con el presente, y sentí que nos aproximábamos a una verdad tan antigua como poderosa. Con paciencia y meticulosidad, Holmes y yo nos dedicamos a seguir el rastro oculto en los espacios de la carta. Tras varias horas de análisis y relecturas, comenzamos a percibir un mensaje velado, cifrado con un arte que desafiaba el entendimiento común. Aquella segunda lectura reveló una advertencia urgente, dirigida directamente a Holmes, que contenía indicaciones acerca de un peligro inminente y de una traición que se gestaba en las sombras. La naturaleza del aviso era tal que la gravedad de su contenido pesaba sobre nosotros con la fuerza de un presagio. «Este mensaje», dijo Holmes con voz grave, «no es una simple curiosidad, sino un clamor silencioso desde un mundo que apenas logramos entrever. La precisión del código denota desesperación y, a la vez, esperanza de ser entendido». Mientras descifrábamos la advertencia, comprendí que el emisor se arriesgaba enormemente al enviar tal mensaje, consciente de que su vida pendía de un hilo y que la comunicación era su único recurso. El aire se volvió denso y la tensión se palpaba en cada palabra que Holmes articulaba. Nos encontrábamos frente a una conspiración que alcanzaba niveles insospechados y que requería una respuesta inmediata, aunque los detalles exactos permanecían todavía ocultos. El desenlace se tornaba cada vez más incierto, y supe que aquella advertencia era solo el preludio de un desafío mayor, uno que pondría a prueba no solo nuestra inteligencia, sino también nuestro valor. Holmes dedicó un momento crucial a examinar la firma que cerraba la carta, la supuesta rúbrica de Charles Etheridge. Con meticulosidad, comparó cada curva y trazo con ejemplares auténticos que poseíamos, y sus conclusiones fueron contundentes. «Esta firma», afirmó, «no es más que una imitación, un engaño cuidadosamente elaborado para confundir a quien la reciba. La precisión con que fue falsificada es digna de un artesano del engaño, pero conserva pequeñas imperfecciones que no pueden ocultar la falsedad». La revelación añadió un nuevo velo de misterio al caso. No solo nos enfrentábamos a un mensaje cifrado y peligroso, sino a un juego de máscaras y apariencias destinado a desviar la atención y proteger identidades. Holmes señaló que la falsificación no era casualidad, sino parte de un plan mayor, una manipulación destinada a hacer creer que Etheridge aún tenía voz y presencia cuando, quizás, ya no la tenía. Esta conclusión nos dejó con una sensación amarga. La verdad estaba enmascarada por sombras de mentira, y cada descubrimiento nos empujaba a profundizar más en un laberinto
del que sería arduo salir. Así, con el peso de la falsedad sobre nosotros, nos preparamos para enfrentar las próximas revelaciones, conscientes de que la realidad a la que nos enfrentábamos era mucho más compleja y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Había salido de Baker Street con la intención de tomar aire fresco, cuando, sin saberlo, una sombra comenzó a seguirme con discreción casi perfecta. Al principio pensé que era un simple transeúnte más en las concurridas calles londinenses, pero un segundo vistazo me confirmó la presencia de un hombre encapuchado, cuya silueta se deslizaba con una intención que despertó en mí una inquietud inmediata. Cada paso que daba, aquel individuo replicaba con exactitud, permaneciendo a una distancia prudente que denotaba experiencia en el arte del sigilo. Mi mente se agolpaba con pensamientos, y un frío presagio se instaló en mis entrañas. No era un encuentro casual, sino un aviso silencioso, una amenaza velada que se materializaba en aquella sombra. Decidí cambiar de dirección, entrecruzar callejuelas y observar de reojo sin perderlo de vista. Aquel hombre parecía jugar a un juego oscuro, un movimiento calculado para intimidar o quizá para vigilar. En aquellos momentos supe que el misterio que rodeaba a Etheridge se expandía más allá de simples cartas o símbolos. Había fuerzas en marcha que no podían ser ignoradas. Al regresar a casa, no pude evitar compartir con Holmes mi inquietud. Él, con su acostumbrada serenidad, sugirió que esa sombra podía ser tanto una amenaza tangible como un indicio más dentro de un rompecabezas mayor. Las calles de Londres, siempre llenas de secretos, parecían ahora susurrar historias que exigían nuestra más escrupulosa atención. No pasó mucho tiempo antes de que un testigo surgiera con una afirmación que estremeció nuestra investigación. Charles Etheridge, el comerciante dado por muerto, había sido visto deambulando entre las embarcaciones del puerto londinense. Las palabras de aquel vigía, cargadas de una mezcla de asombro y temor, resonaron con fuerza en nuestros oídos. El hombre, un custodio veterano que conocía cada barco y marinero, describió a Etheridge con detalles precisos, desde su porte hasta la vestimenta, y cómo había merodeado en la oscuridad, esquivando las miradas curiosas, con una destreza que denotaba conocimiento de sus perseguidores. Al escuchar el relato, Holmes adoptó una expresión que mezclaba sorpresa y prudencia. No se trataba de un simple rumor, sino de un indicio concreto que ponía en jaque las certezas que hasta entonces sosteníamos. Consultamos con el vigía sobre cualquier otro detalle que pudiera esclarecer la situación, y nos contó acerca de encuentros furtivos, conversaciones susurradas y movimientos extraños en torno a ciertos cargamentos que llegaban y partían de aquel enclave marítimo. Este testimonio no solo complicaba nuestra percepción de los hechos, sino que aumentaba la sensación de que Etheridge estaba involucrado en asuntos mucho más oscuros y peligrosos de lo que habíamos imaginado. Nos situaba en el epicentro de una red de secretos que posiblemente conectaban Londres y el Cairo. Con el peso de esta revelación, sabíamos que la investigación debía tomar un rumbo distinto, más audaz y arriesgado. Frente a la evidencia que acumulábamos, Holmes no tardó en formular una hipótesis que arrojaba luz sobre la confusión que nos rodeaba. Etheridge había fingido su muerte deliberadamente, no para evadir un mero peligro, sino para escapar de una amenaza mucho más profunda y proteger secretos de un valor incalculable. Watson, dijo con voz firme, la muerte aparente de un hombre no siempre es un adiós. A veces es una estrategia, un acto de supervivencia en un mundo donde la verdad puede ser mortal. Nos explicó que el comerciante, al verse acorralado por enemigos que deseaban arrebatarle ciertos manuscritos y conocimientos prohibidos, decidió desaparecer bajo el velo de la muerte, creando así una cortina que le permitiera moverse sin vigilancia ni sospecha. Esta hipótesis, aunque osada, se sostenía sobre una base sólida. Los indicios de seguimiento,
los testimonios del puerto y la carta misma, que funcionaba como un mensaje codificado para avisar a quienes estuvieran atentos. Holmes reflexionó sobre las consecuencias éticas y psicológicas de tal decisión, sobre el peso que debe soportar un hombre que se ve obligado a abandonar su identidad y vivir entre sombras. Mientras meditaba en voz alta, comprendí que esta revelación no era sino un peldaño más en una escalera que ascendía hacia un misterio aún mayor, cuya cima parecía cada vez más lejana y oscura. Las pistas que habíamos recogido nos condujeron hacia una red clandestina que operaba en la sombra, dedicada al tráfico de manuscritos secretos y antiguos documentos cuyo valor superaba con creces el mercantil. La conexión de Etheridge con esta red no era meramente incidental, parecía ser pieza central de un entramado que unía Londres con las profundidades enigmáticas del Cairo. Holmes, con su infalible perspicacia, fue desgranando los indicios que apuntaban a transacciones cuidadosamente ocultas en la penumbra de la noche, con intermediarios que se desplazaban sin dejar rastro aparente. Los manuscritos, custodiados como reliquias prohibidas, encerraban conocimientos arcanos que podrían alterar el equilibrio de intereses en círculos poderosos. Este comercio secreto no solo ponía en riesgo vidas, sino también el frágil orden social y político que sostenía ambos imperios. La implicación de Etheridge en semejante empresa revelaba un hombre atrapado en un juego de poder y secretos, donde la lealtad y la traición se confundían bajo el velo del silencio. Mientras Holmes describía las posibles ramificaciones de este hallazgo, advertí cómo la naturaleza del misterio trascendía la mera curiosidad detectivesca para adentrarse en el terreno de lo peligroso y lo prohibido. La profundidad y la amplitud de esta red clandestina eran un recordatorio de que, en ocasiones, los secretos más valiosos no se encuentran en la superficie, sino enterrados bajo capas de engaños y omisiones. Con este conocimiento, el horizonte de nuestra investigación se expandía, y era claro que la confrontación con esta conspiración exigiría no solo astucia, sino también valor. Consciente de que la clave para desenmascarar al hombre que fingía su muerte residía en atraerlo a la luz, Holmes ideó un plan audaz y meticuloso. Decidimos organizar una trampa en una casa de subastas, un lugar propicio para reunir a los actores involucrados en el comercio clandestino de manuscritos. Bajo identidades cuidadosamente construidas, nos introdujimos en ese ámbito selecto y reservado, entre coleccionistas y comerciantes que, sin saberlo, serían testigos de un acto decisivo. La atmósfera estaba impregnada de expectación contenida, mientras se anunciaba un lote especial, una colección de manuscritos egipcios, presuntamente robados y ahora disponibles para la venta. Holmes, siempre atento, observaba cada movimiento, cada gesto, dispuesto a reaccionar en el instante preciso. La tensión crecía con cada puja, con cada susurro entre los asistentes, y la incertidumbre se volvió palpable. Entonces, la aparición inesperada de Etheridge desató una reacción inmediata. Su intento de interceptar los manuscritos y su identificación súbita nos confirmaron que la trampa había funcionado. El enfrentamiento que siguió fue más que una mera captura. Fue el choque de dos mundos, el enfrentamiento entre la verdad y las sombras en que había sido envuelta. Al concluir aquel momento decisivo, sabíamos que el desenlace estaba cerca, aunque todavía quedaban secretos por revelar y preguntas sin responder. Amanecía en Londres con esa bruma característica que parecía envolver la ciudad en un velo de misterio, prestándonos el anonimato necesario para ejecutar nuestro plan con discreción. Holmes y yo, conscientes de la delicadeza de la misión, nos presentamos en la casa de subastas bajo identidades cuidadosamente confeccionadas, camuflados entre la multitud que, ajena a nuestra intención, se disponía a participar en un evento que prometía ser memorable. El aire estaba impregnado de una mezcla de expectación y tensión, una combinación que Holmes parecía percibir con una precisión que rozaba lo intuitivo.
Mientras avanzábamos entre los asistentes, me fijé en cómo su mirada aguda evaluaba cada rostro, cada gesto, en busca de signos que delataran la presencia del hombre que buscábamos. Nuestra misión era sencilla en teoría, pero compleja en su ejecución: atraer a Etheridge, el hombre muerto, para desvelar su verdad oculta. La casa de subastas, escenario habitual de secretos y tratos en la penumbra, nos brindaba la oportunidad perfecta para tender nuestra trampa sin levantar sospechas. Holmes, con su habitual serenidad, me susurró que la paciencia y la observación serían nuestras armas más eficaces aquella noche. Yo no pude más que asentir, consciente de que nos hallábamos en el umbral de una confrontación que pondría a prueba tanto nuestra astucia como nuestro temple. La niebla que cubría Londres parecía reflejar la incertidumbre que se cernía sobre nosotros, y mientras nos internábamos en el corazón de aquel acontecimiento, sentí que cada instante nos acercaba más a un desenlace inevitable, aunque aún velado en las sombras. El momento esperado llegó cuando el subastador, con voz clara y solemne, presentó un lote especial destinado a captar toda la atención. Una serie de manuscritos egipcios, supuestamente robados y ahora puestos a la venta para quienes se atrevieran a poseer secretos milenarios. El nombre de esos documentos resonó como un eco en el recinto, despertando un murmullo entre los asistentes. Holmes y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que aquella colección era el señuelo que atraerían al impostor que buscábamos. La expectación crecía con cada puja, y el ambiente se cargaba de un suspense palpable, una tensión que nos recordaba la fragilidad de la línea entre la verdad y el engaño. Observé con atención cómo algunos participantes se mostraban nerviosos, otros intrigados, pero todos ocultaban motivos que solo Holmes parecía intuir en su totalidad. La subasta avanzaba, y con cada oferta el misterio se espesaba, pues nos acercábamos al momento en que el hombre muerto podría desvelar su presencia. La sutileza de aquel acto parecía casi un ritual, la exposición de documentos prohibidos como un llamado a la verdad, y al mismo tiempo como una prueba para quienes osaban ocultarla. Sentí que estábamos siendo testigos de algo más grande que una simple venta. Era una batalla silenciosa entre luces y sombras, entre secretos y revelaciones. Holmes no apartaba los ojos del estrado, atento a cualquier signo, cualquier movimiento que pudiera confirmar nuestra sospecha, mientras la tensión en el aire se hacía cada vez más densa. Fue entonces cuando, de manera repentina y sin previo aviso, Etheridge irrumpió en la sala, desafiando la lógica y las certezas que habíamos construido hasta ese momento. Su presencia causó un silencio inmediato, como si el tiempo se hubiese detenido para contemplar el regreso del hombre que todos creíamos perdido. La máscara de seguridad y discreción que había portado hasta entonces cayó en un instante, revelando no solo su identidad, sino también las razones ocultas de su retorno. Su mirada, cargada de una mezcla de desafío y resignación, nos comunicó que su juego estaba lejos de concluir. Holmes, con una calma imperturbable, se adelantó para enfrentar al hombre, desplegando la precisión lógica que le era característica, mientras sus palabras desnudaban las verdades que Etheridge había intentado mantener en la sombra. Era una confrontación entre la luz de la razón y las tinieblas del engaño. Sin embargo, aquella revelación no trajo consigo la resolución que anhelábamos, sino más bien un aumento del misterio, pues Etheridge guardaba secretos que se resistían a salir a la luz y cuya confesión se negaba a completar. La tensión creció entre nosotros, conscientes de que aquella aparición era solo un paso más en una serie de eventos que nos llevarían a enfrentamientos más profundos y peligrosos. La sombra del pasado seguía proyectándose sobre el presente, y el juego entre el hombre vivo y el hombre muerto se volvía cada vez más enigmático y peligroso. Tras la inesperada aparición de Etheridge, Holmes no tardó en acercarse con la fría determinación que siempre lo caracterizaba. Sus palabras, afiladas y meticulosas,
Comenzaron a desenredar la madeja de engaños y medias verdades que habían mantenido oculto al hombre que ahora se encontraba frente a nosotros. «¿No huyó usted, señor Etheridge?», le espetó Holmes con esa mezcla de lógica implacable y una leve tristeza. «De enemigos exteriores, sino de sí mismo, de un pasado que lo perseguía como una sombra ineludible». El aire entre nosotros se tornó denso, cargado de un silencio tenso, que solo Holmes sabía romper con la precisión de un bisturí. Argumentó que la falsa muerte no fue solo una estratagema para eludir a otros, sino un acto desesperado para escapar del peso insoportable de sus propios errores. La mirada de Etheridge, aunque enmascarada en un principio, reveló un destello de vulnerabilidad, como si por un instante se enfrentara al reflejo de sus decisiones y sus consecuencias. Las culpas más profundas no se olvidan ni con la distancia ni con el silencio, añadió Holmes, y no importa cuán lejos uno corra, siempre llegan a alcanzarlo. Aquella confrontación no fue únicamente un intercambio de palabras, sino una lucha interna entre la luz de la verdad y las tinieblas de la culpa, que obligaba a todos a replantearse los límites entre la justicia y la misericordia. El clímax de aquella charla quedó suspendido, cargado de una tensión que anticipaba un desenlace inminente, pero aún incierto. La tensión acumulada desembocó en un forcejeo inevitable, un enfrentamiento físico cargado de desesperación y miedo. Etheridge, acorralado y consciente de que sus secretos estaban por salir a la luz, resistió con una mezcla de rabia y resignación. En medio del combate, una herida grave le fue infligida, y aunque la sangre manchó su camisa, sus ojos conservaron esa mezcla de desafío y tristeza que parecía hablar de una vida marcada por sombras y secretos inconfesables. Su caída fue tanto física como simbólica. No solo sucumbió ante nosotros, sino también ante las consecuencias de sus actos y las verdades que había intentado ocultar. Aunque yacía herido, Etheridge no alcanzó a ofrecer una confesión completa. Sus labios permanecieron sellados en un último acto de misterio, dejando en el aire preguntas sin resolver y un enigma que parecía desafiar la justicia. Holmes, con una mirada que mezclaba pesar y resolución, comprendió que aquel final no era sino el cierre de un capítulo y el inicio de otro más oscuro, en el que las sombras podrían seguir reclamando sus derechos. Mientras sosteníamos a Etheridge, la atmósfera se volvió densa y silenciosa, y supe que aquel misterio, aunque avanzaba hacia su conclusión, aún guardaba secretos destinados a permanecer ocultos. Holmes permanecía en silencio junto a la chimenea, dejando que el humo del cigarro dibujara figuras efímeras en el aire, sombras que parecían envolver no solo el cuarto, sino también los recovecos de su pensamiento. Aquella quietud, tan distinta a su habitual actividad febril, parecía un espacio donde el tiempo se dilataba y las ideas tomaban forma con lentitud deliberada. Su mente no descansaba. Repasaba una y otra vez los detalles de la intrincada trama que nos había llevado hasta Etheridge y su destino incierto. La complejidad del hombre muerto y las sombras que lo rodeaban se entretejían en sus meditaciones, proyectando preguntas que aún no encontraban respuesta. «Watson», murmuró en un momento, «hay casos que no se resuelven únicamente con hechos, sino con la comprensión de aquello que las palabras no alcanzan a decir. Las sombras que nos acechan no son siempre exteriores. Muchas veces residen en el alma humana. Observé aquel gesto inusual de vulnerabilidad, una pausa en su habitual armadura de lógica, y comprendí que el peso de aquella investigación había dejado una huella en su espíritu. El humo ascendía lentamente, como las dudas que aún nos rodeaban. Aquella noche, la mente de Holmes estaba inmersa en un mar de pensamientos, un laberinto donde la luz y la oscuridad luchaban por definirse, y donde el pasado y el presente convergían en un susurro que solo él podía escuchar. Mientras Holmes meditaba, me senté a escribir en mi diario,
tratando de ordenar las ideas que se agolpaban en mi mente. Reflexionaba sobre la naturaleza esquiva de la verdad y cómo, en ocasiones, las almas que parecen haber partido permanecen atadas a este mundo por la carga de una última verdad sin revelar. La muerte de Etheridge no había sido un simple final, sino un proceso suspendido en el tiempo, una historia a medias que exigía ser completada. En aquellas líneas que escribía, intentaba capturar no solo los hechos, sino la esencia de lo intangible, aquello que escapa a la razón, pero que el corazón siente con fuerza. Pensaba en cómo a veces los muertos no encuentran descanso, porque, quizás, su última verdad debe primero ser escuchada y comprendida por quienes quedan atrás. La carta, el símbolo, la sombra, todos eran fragmentos de un mensaje que trascendía la mera comunicación para tocar el misterio de la existencia misma. Aquella reflexión me condujo a pensar en la fragilidad humana y en la dificultad de aceptar lo que la lógica no alcanza a explicar por completo. Sin embargo, también entendía que era nuestro deber, como observadores y custodios de la verdad, desentrañar esos enigmas con paciencia y respeto. Al terminar la entrada, sentí que el caso, aunque avanzaba hacia su conclusión, era un recordatorio de que la verdad, en ocasiones, persiste más allá de la muerte, y que nuestras búsquedas son, en última instancia, búsquedas de sentido. En un raro instante de quietud, Holmes rompió el silencio con un murmullo casi inaudible, una frase que resonó en la habitación como un eco cargado de significado profundo. «Algunas cartas, Watson», dijo con una voz teñida de melancolía, «no llegan para ser leídas simplemente con los ojos, sino para que las leamos dentro de nosotros». Aquellas palabras parecían más un susurro que una declaración, una invitación a contemplar el misterio desde una perspectiva interior y filosófica. Holmes, por una vez, mostraba no solo la claridad de su intelecto, sino también una sensibilidad inusitada hacia los misterios del alma. Conversamos largamente sobre el poder que tienen las palabras, no solo para transmitir información, sino para conectar destinos y emociones, para revelar secretos ocultos en la penumbra de la memoria. La carta de Etheridge, con sus símbolos y mensajes cifrados, no era un mero objeto, sino un puente entre vidas, entre el pasado y el presente, entre la razón y el sentimiento. En ella residía una verdad que no podía ser capturada únicamente por la lógica. Aquella reflexión nos dejó con la sensación de que nuestro viaje acababa, pero también comenzaba en otro plano, uno donde las respuestas se buscan no solo en hechos, sino en la comprensión profunda de lo que significa recordar y perdonar. El misterio se cerraba en apariencia, pero su eco persistía, invitándonos a mirar más allá de lo evidente y a escuchar las cartas que hablan directamente al alma. A veces, las verdades más profundas permanecen ocultas no porque carezcan de luz, sino porque temen al ojo que las busca. ¿Y tú, serías capaz de enfrentar los secretos que el pasado se niega a revelar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia despertó tu curiosidad, deja tu like, compártela con alguien amante del misterio y acompáñanos en nuevas aventuras llenas de enigmas por descubrir.